tanto como me divirtió a mí que Mary Jane me besara. Y cuando me besó fue como cuando ese sabor a fresas. Bien, listo. Ven, ¿quién quiere lana, lana, lana? Tengo. Dale un beso a tu mami, mami, mami. Hola, hola. Y bailo entre las flores. Con un lindo arco iris de colores. Esto no está pasando, no está pasando, no está... Esto no está pasando. Se dará cuenta de que es un error. Me necesita. ¡Viper, te necesito! Por supuesto, señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Fue por mí? Hola gente, tenemos acá un invitado especial, a un actor de doblaje, un grande. ¿Te puedes presentar, por favor, amigo? Claro que sí, mi nombre es Ale Graue, actor de doblaje y locutor argentino. Creo que lo más conocido que hice, que todos seguramente deben conocer, es a Dipper Pines, Dipper de Gravity Falls. Oh. Tengo la voz cansada hoy, así que la voz de Dipper cuesta muchísimo hoy. Sí, me imagino. Oye, para empezar, empecemos a ver. ¿Qué te motivó a ser actor de doblaje? La verdad es que yo desde pequeño me gustó siempre ver caricaturas y jugaba a imitar a las voces de los personajes. Siempre me gustó actuar, participaba de las obras escolares y todo ese tipo de cosas. Y recuerdo una vez haber reconocido la voz de Goku en la tele, pero cuando lo veía no era Goku, era otra persona. Y yo dije, ¿cómo puede ser que tenga la misma voz? Y averigüé, me acuerdo, en internet muy precaria de aquel momento, yo tendría 9, 10 años, y descubrí quién era Mario Castañeda. Descubrí que era un actor de doblaje mexicano que le había puesto la voz a Goku, a MacGyver, a Bruce Willis, a un montón de actores de ese momento. Y dije, wow, qué bueno esto, algún día poder hacer doblaje. Y muchos años después, cuando terminé el secundario, yo no sabía bien qué podía estudiar después del secundario, como nos debe pasar a muchos. Pero siempre me gustó el dibujo, la edición de video. Entonces, como que me metí en diseño de imagen y sonido, pero nada, cursé un par de meses y no me gustó. Con lo cual, el día que me voy a dar de baja de la facultad, porque había que darse de baja si no te quedabas libre, me fui a dar de baja y ese día vi un afiche que decía del Instituto de Locución ED, que decía curso de doblaje. Así que así fue como conocí esto, sobre todo que conocí que se hacía en Argentina, porque muchas veces uno cree que el doblaje se realiza únicamente en México o en Venezuela, y a raíz de todo esto, bueno, descubrí que se hacía doblaje en Argentina, en Chile, en Colombia, así que eso me hizo abrir también un poco la cabeza y el conocimiento hacia el doblaje latinoamericano. ¿Y cuál fue tu primera incursión en esto? Como casi todos, empezamos siempre haciendo camarero 4, bombero 2, y además cuando uno empieza a hacer una frase como, aquí está su bebida, señor. Uno está 2 horas y media para grabar esa frase. Uno se cree que es fácil, y cuesta. Y yo tuve la suerte de que era muy joven cuando arranqué, tenía 18 años, y a los 2 meses de haber comenzado con estos mini bolos, participaciones pequeñas, estuvo el casting para hacer a los Power Rangers SPD. La 2005 y se emitió en 2006 en el extinto canal Jetix. Es mi primer personaje importante, que después obviamente terminó y bueno, después volví a hacer Camarero 4, qué sé yo, durante un tiempo, porque esto es un camino que se va haciendo al andar, ¿no? Así que bueno, después más adelante obviamente vendrían personajes más reconocidos y grandes placeres en este trabajo. Oye, ¿y qué personaje más te ha costado interpretar? ¿Qué personaje te ha costado interpretar su voz? Y de los más conocidos, últimamente estoy viendo en Netflix la serie Community, que es una sitcom norteamericana, donde hago a Abed, que Abed es un
friki fanático de la cultura pop, del entretenimiento, y todo el tiempo está haciendo referencias a algo pop, a alguna serie de televisión, alguna película, algún actor, algún director, y habla a una velocidad tremenda. Entonces, grabar a Abed siempre era un desafío, porque además los guiones que nos tocaban para grabar venían traducidos muy literalmente, o sea, no había adaptación, con lo cual el inglés siempre es más corto que el castellano. Entonces, lo que el tipo ponía en 10 segundos de frase, a mí me llegó a 20, el doble. Entonces teníamos bastante, era un lío grabar a Abed, terminábamos exhaustos con el director. O sea, tenéis que hablar en doble tiempo prácticamente. Abed hablaba todo el tiempo así. Había que tener muy buena dicción, si no habías dormido bien la noche anterior, entonces no se entendía nada y había que pronunciar absolutamente todas las palabras de la mejor manera posible. Sí, era un lío. Está difícil. Oye, difícil. sí. ¿Y qué papel te ha encantado hacer, que disfrutaste mucho? El señor que vimos acá. Dipper fue un placer desde el principio, porque además yo siempre destaco que Dipper me llegó en un buen momento de mi experiencia, porque si me hubiera llegado un poco antes, tal vez yo no hubiera tenido las armas que tenía para encararlo como personaje. En esta carrera, en todo lo artístico, uno va evolucionando, no iba mejorando de año a año, experiencia a experiencia. Y cuando me llegó Dipper, yo justo había tenido un par de años de experiencia en teatro, haciendo canto. Ya. Hola, gente. Pasó un día de lo que vieron. Pasó toda esta transición. Ayer la internet iba mal, ¿cierto? Pues una travesía, pero acá estamos de nuevo. Ya, vale. Quería preguntarte, ¿cómo fue que llegaste a ser Dipper de Gravity Falls? Bueno, con Dipper pasó lo que pasa casi siempre, sobre todo para productos y proyectos de Disney, que se hace casting. Yo estaba por esos tiempos, creo que estaba grabando Austin y Ali, estaba grabando La Doctora Juguetes, y uno de las productoras del estudio me dice: che, va a haber un casting para un dibujito nuevo, ¿te querés anotar? ¿Andás con tiempo? Digo, sí, dale, obvio. Y bueno, voy a hacer el casting, veo esta caricatura, me divertí mucho haciendo el casting, que fue la escena de las cámaras desechables arriba del barco, y me fui ahí como con muchos deseos de quedar, porque la verdad que fue muy divertida la escena, y se veía la calidad de animación, todo, y las indicaciones en su momento fueron, bueno, el que hace la voz en inglés tiene tu edad, yo no tendría más o menos 27 años, una cosa así. Y me dijo, tiene tu edad, pero las indicaciones son que para el español quieren una voz un poco más joven, un poco más chillona, un poco más infantil. Y bueno, y así nació la voz de Dipper. Y a los pocos días me avisaron que había quedado. Y bueno, a partir de ahí comenzamos a grabarla, y con el tiempo nos fuimos dando cuenta del nivel del producto y lo que era. Y bueno, obviamente no sabíamos la repercusión que iba a tener hasta que se estrenó en pantallas de Disney Channel, y bueno, y ahí explotó todo. ¿Y te encantó el personaje desde el principio, entonces? Sí, porque el personaje planteaba desafíos todo el tiempo, era muy gracioso el hecho de que sea medio perdedor, pero a la vez es medio héroe, porque es él el que va investigando y descubriendo, entonces me permitía a mí como actor atravesar distintos estadios, porque era de repente estaba asustado, de repente estaba en modo valiente, de repente era tímido, de repente estaba así como súper, como decimos acá, canchero, con los minotauros ahí tratando de que le saliera el pelo en el pecho. Era como que pasó por tantas cosas distintas que como actor fue muy rico poder interpretarlo. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta hacer de actor de doblaje? A mí particularmente me gusta mucho cuando tocan personajes así de animación, divertirse. O sea, para mí lo bueno del doblaje es divertirse, porque hay tantos trabajos en el mundo que mucha gente, uno mismo, digo, yo también he pasado por algún trabajo súper tedioso y que hoy tengo que ir de vuelta, y que la verdad es que hay que valorar que estamos jugando, ¿no? De manera muy profesional y teniendo en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta, pero no deja de ser un juego y un disfrute. Y obviamente cuando se trata de personajes y series como Gravity Falls, el disfrute es doble. Oye, ¿y a qué edad quisiste así como dijiste, quiero ser actor de doblaje? ¿A qué edad aproximado? Cuando lo dije fue, como te había contado en la anécdota ayer, cuando tenía 9, 10 años, pero
como que vi lo que era ser actor de doblaje y dije, wow, qué divertido hacer esto. Ya después fue un poco una transición, porque cuando hice el curso me empecé a enamorar de lo que era el doblaje. Cuando empecé a hacer las prácticas me empecé a enamorar más todavía. Cuando quedé en los Power Rangers fue como ¡wow! O sea que la vida misma medio que me insertó en el ambiente y como que encontré, por lo menos a mí siempre me gustó hacer de todo lo que tiene que ver con lo artístico, dibujar, escribir, actuar, cantar, y nunca sabía bien cómo encaminarlo, y bueno, de repente me cayó el doblaje así como que me ordenó, me dijo venite para este lado, y me llevó para ese lado, y bueno, pude construir una carrera en ese aspecto. Después estudié locución para seguir también trabajando con la voz en distintas cosas, y yo creo que fue algo, no fue un objetivo consciente de decir yo quiero esto y me voy a esforzar, fue como paulatinamente se fue dando. Y sí hubo momentos en los que pude haber dejado, en los que momentos de crisis en donde no había mucho trabajo, donde yo no tenía mucho trabajo, y me planteé, bueno, dejo el doblaje y me busco un trabajo fijo, algo que me dé un sueldo fijo por mes. Y cómo serán las cosas, que de hecho hice algunas entrevistas de trabajo en distintos lugares y no quedé en ninguna. Y eventualmente el doblaje volvió a repuntar y como que bueno, ahí recuperé el entusiasmo y las ganas, porque al ser un trabajo freelance muchas veces pasa que uno está a punto de tirar la toalla, porque si no tienes un buen mes, no cobras bien y entonces se complica. Oye, ¿y tú la primera vez que hiciste doblaje, cuál fue tu impresión al escuchar tu voz? A mí siempre me gustó escucharme. Yo cuando era chico tenía un grabador de cassette y me grababa simulando que hacía un programa de radio, cosas que creo que mucha gente hace, ¿no? De jugar a que está pasando música, me grababa cantando. No tenía tantos tapujos en escuchar mi voz, pero siempre fui y soy muy crítico con lo que escucho. A mí me gusta ver trabajos, escuchar trabajos que hice y ser duro conmigo mismo y decir, wow, qué feo sonó esto, o qué bien sonó esto. La primera vez que me escuché en los Power Rangers fue particular, porque cuando uno graba y tú escuchas lo que grabaste en ese momento, lo escuchas en el estudio, sin mezclar, sin la música, sin los efectos. En cambio, cuando lo ves al aire, tiene esa textura distinta, ¿no? De que ya está mezclado, está integrado con los otros personajes, con la música, con los efectos. Entonces es muy fuerte, fue un shock cuando me escuché, y durante un tiempo estuve muy enamorado del trabajo, de mi trabajo, de decir, ¡ah, qué increíble! Conforme iban avanzando los años, ¡qué feo! Podría haber quedado mucho mejor. Sí, obviamente estaba muy, muy inmaduro mi trabajo cuando hice Power Rangers, así que hoy por hoy lo cambiaría, pero a mí particularmente me gusta escuchar mi trabajo y autoevaluarme todo el tiempo. Oye, y a futuro, ¿qué personaje te gustaría interpretar, así como de una serie que tienes favorita o película? A mí me gusta mucho el anime. Durante un tiempo estuve muy obsesionado con tratar de lograr que se doblara acá My Hero Academia. De hecho hicimos un demo, anduvo dando vueltas por ahí, pero la realidad es que a mí me gusta mucho ese tipo de series, siempre y cuando se cuiden, porque los últimos animes que se grabaron en Argentina, que se emitieron por la señal BitMe, la verdad, Strike the Blood, me tocó hacer ahí un protagónico a Koyo Akatsuki, se grabaron de una manera muy poco, no quiero decir profesional, porque se grabaron de manera profesional, pero se grababa muy rápido, había que sacar 5 episodios por día, los guiones eran un horror, había que estar corrigiendo y adaptando todo el tiempo. Entonces, grabando así, la verdad, ningún trabajo es placentero. A mí particularmente me encantaría poder ser parte de una serie así como My Hero Academia, de las más nuevas, digo, si en algún momento se doblara Kimetsu no Yaiba o Attack on Titan, son todos animes que me fascinan. Y obviamente el sueño de todos nosotros es algún día poder grabar en una película de Disney grande, como Frozen o como alguna de las de Marvel, poder participar de un doblaje de Star Wars, por ejemplo, tener un personaje en alguno de esos tanques, que por ahora se siguen doblando siempre en México. Entonces es muy difícil llegar hasta esa instancia. Sí, pero es posible, cualquier cosa puede pasar ahí. Ojalá. Sí. Oye, ¿y qué película has visto esta cuarentena que recomiendas para el público? Durante esta he visto tantas series. Mira, películas la verdad que no he visto tanto. Vemos más series con mi esposa que
que películas. Bueno, de Disney me gustaron mucho. Frozen 2 me gustó mucho. Onwards también, Unidos, me gustó. No, pero me gustó bastante. Y después, en cuanto a series, me gustó mucho una serie, creo que es belga, en Netflix, que se llama Into the Night o Into the Dark. Ahora no me acuerdo. Es sobre unos pasajeros de un avión que mientras están volando en el mundo están pasando cosas apocalípticas, así que está muy bueno. Y yo siempre recomiendo las series de Netflix en las que me tocó participar y que están en boga en este momento, como Dark, que Dark me parece que es una de las mejores series del momento, de ciencia ficción espectacular. Véanla con doblaje, con nuestro doblaje. Creo que eso es lo que más tengo para recomendar de lo que he visto últimamente. Te repito, no he visto mucho. Una peli que sí vi hace poco y que me encantó fue Doctor Sleep, lo que sería la continuación del Resplandor. Me encantó esa película, me fascinó. Buena. Oye, ¿y qué prefieres? ¿Qué género de películas? ¿Terror, acción, comedia? Y a mí me gustan las aventuras. A mí, si me das a elegir entre Indiana Jones o una peli de terror, voy a elegir siempre Indiana Jones. O sea, me gusta eso, me gusta la aventura, que haya algo de misterio, algo de comedia, alguna parte un poco más dramática. Las películas de superhéroes me gustan en ese sentido, pero siento que tienen una estructura que siempre termina resultando en lo mismo. En ese sentido me gustan un poco más las películas como Star Wars, como te decía, de Indiana Jones. Tienen como una estructura un poquito más ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. Los superhéroes siento que siempre hay como un objetivo final y siempre va a terminar pasando lo mismo, con un cañón de luz hacia el cielo y derrotando al enemigo, mientras que las otras películas a lo mejor tienen un poco más de matices, de aristas dentro del género. A mí particularmente creo que el género que más disfruto es así, de aventuras. ¿Y te gustaría doblar así en futuro una película de suspenso así? ¿De terror? De terror, sí. Es algo gracioso doblar películas de terror, porque en general las películas de terror tienen muy pocos diálogos, entonces se graban muy rápido, pero por las dudas hay que mirar las escenas por si hay algún FX por ahí metido, alguna respiración. Entonces nos pasa con Dark. Cuando grabamos Dark, que tiene unos climas muy largos donde no hay diálogo, nos quedamos mirando y hay que estar ahí prestando atención. Así que doblar películas de terror tiene su particularidad. Yo participé del doblaje de algunas de las de Insidious. Después también participé de una muy vieja, Hostel, la 3, que era el terror más gore, ¿no? Era como una cosa gritando, torturando todo el tiempo. Eso no me gusta tanto, sobre todo porque quedas muy cansado. Pero a mí, como te decía, a mí lo que es doblaje me gusta grabar cualquier material. Para ver es otra cosa, pero para grabar, mientras se pueda trabajar de buena manera, con un buen guión, todo el material es muy disfrutable. Oye, y al pasar los años de doblaje, ¿tu voz se ha ido afectando o no? No tanto. Sí ha cambiado la sonoridad por una cuestión de aprender a manejar la herramienta. Lo que yo escucho, por ejemplo, de mis comienzos, tenía una voz más, ¿cómo te puedo explicar? Más natural. O sea, no tenía una voz entrenada. Entonces sonaba como con menos caudal. No tenía tanto rango entre los agudos y los graves. Estaba todo más cerca. También yo tenía 19 años, entonces tampoco estaba totalmente desarrollada mi voz. He ganado graves con el tiempo. He aprendido a manejar más mis tonos graves. Por ahora los tonos agudos no me cuestan, pero es algo natural que con el correr del tiempo ya mantener tonos agudos se empiece a cascar un poquito más la voz, ¿no? Esperemos que eso no suceda pronto. Esperemos ahí. Oye, ¿qué le recomendarías al que esté viendo acá, que quiera hacer actor de doblaje y esté en la casa? ¿Qué ejercicio le recomiendas? Primero que nada, el doblaje es una rama de la actuación, con lo cual hagan teatro, hagan actuación de lo que quieran, talleres de actuación, no importa si no les gusta subirse a un escenario. Ustedes pueden transitar un curso de teatro, un taller, y luego no hacer, si se hace una obra, ponerle a fin de año, no hacer esa obra porque no les gusta subirse al escenario, pero el entrenamiento actoral tiene que existir, no puede no estar. Recomiendo también que hagan cursos de improvisación, eso está buenísimo. Al doblaje te ayuda mucho a resolver cuando de repente
hay una palabra que no le va en la boca al personaje, y, a ver, hay que cambiarla por otra, y bueno, la improvisación ayuda muchísimo, canto, si les gusta cantar también ayuda mucho a entrenar la voz, hacer fonoaudiología, ir a visitar a un médico foniatra, todo lo que tenga que ver con el entrenamiento vocal es recontra recomendable. Y por supuesto, si van a hacer algún curso de doblaje, lo más importante es que averigüen quién es el docente o la docente. Averigüen, es importante que sea gente que está trabajando en el medio, que no solamente les va a poder dar herramientas técnicas y teóricas, sino que además les va a poder contar de cómo es el día a día grabando. Lamentablemente, bueno, por la situación también que pasa en Latinoamérica, hay mucha gente que trata de dar cursos de doblaje, aunque nunca en su vida haya pisado un estudio de doblaje. Entonces yo recomiendo eso. Hoy por ahí hay lugares, hay sitios como Wiki Doblaje, en donde uno puede buscar el nombre del docente y ver qué trabajos hizo, y entonces decidir, mirá, es el que hizo tal cosa, me gusta cómo trabaja. Mínimamente eso para enriquecer su conocimiento y que no, como decimos en Argentina, que no te vendan un buzón, que no te engañen, ¿no? Está buena esa frase. Oye, ¿y qué sientes al interpretar un personaje que ya es prácticamente famoso en Latinoamérica? Así como en la calle te piden así, oye, ¿puedes hacer la voz de tanto? Sí, en la calle no, porque no me reconocen la cara a lo mejor, pero las pocas veces que me ha tocado estar en una reunión familiar y que alguien le comente a alguien, él hace la voz de... Se les transforma la cara y es como, ¿en serio? Uy, a ver, y entonces eso es muy divertido. A mí particularmente me divierte, me gusta. Está buenísimo que valoren tu trabajo, básicamente. Obviamente que a un médico es difícil. Uy, sos cirujano, a ver, opérame, mostrame a ver cómo operás. Es complicado. Pero es como con un músico, por ejemplo, alguien que es guitarrista y entonces le dicen, tocá algo, no sé qué, y entonces el músico se pone a tocar. Digo, eso está bueno. A mí me parece que al artista le gusta mostrar su arte en general. Sobre todo a los que somos actores. El actor en general trabaja para mostrarle a otros lo que hace. Sí. O sea, uno no actúa en su casa para... Como por ahí sí hay músicos que se ponen a tocar la guitarra para ellos mismos, para escuchar. Digo, el actor no puede actuar para sí mismo, es raro, no sucede. Así que a mí particularmente me gusta que se reconozca mi trabajo y es hermoso ser la voz de algún personaje querido y conocido, eso está buenísimo. Oye, ¿y cómo haces para tener voz aguda de Dipper, por ejemplo? Y yo particularmente juego siempre con la voz desde chico. De hecho, hay una anécdota que por ahí le sirve a muchos. Los varones en general tendemos a grabar la voz para sonar más seductores y varoniles. Cosa que se está deconstruyendo con el tiempo, pero en mi época yo también en la adolescencia era... Hola, ¿cómo andás? Cuando empecé a tener la voz un poco más grave era, sí. Creíamos que eso era wow. Y luego de unos años fui a una profesora de canto y cuando, hola, ¿cómo estás? Me dice, digo, hola, ¿cómo estás? Ya me miró así y me dice, ¿por qué hablas así? Así como, tirando la voz para abajo, me dice. No, hablo así, me dice, no, vos estás forzando la voz para sonar más grave, pero no, tu voz es más arriba, tu voz natural. Mi voz es, como estoy hablando ahora, hablando más desde aquí hacia arriba, digamos, los resonadores son esos, mi voz es más bien aguda, media aguda. Entonces, amíguense con su herramienta, amíguense con su voz, aprendan a manejarla. Como te digo, vas aprendiendo técnicas para de repente tirar algún grave y hablar acá abajo, o hacer un agudo súper apretado, que puede ser desde falsete o desde garganta, pero son técnicas que uno tiene que ir explorando. Yo muchas cosas que hago las hago inconscientemente por el hecho de haber jugado y practicado y bueno, surgen, salen. Es como el futbolista que a lo mejor querés que te explique cómo hizo para pegarle a la pelota con efecto y clavarla en el ángulo y te dice, y te trata de explicar, ¿viste? Y dice, bueno, me inclino un poco, pero lo hace de una manera tan inconsciente que es muy difícil transmitirlo. Por eso es importante también formarse y ir a distintos lugares a estudiar, porque de todos los lugares en donde puedas ir a aprender algo, todo eso te va a servir para hacer un clic. Cada uno tiene un mecanismo distinto, ¿no? A los demás. Buen consejo, ¿eh? Oye, y cuando, por ejemplo, vas al cine y en la película está tu voz, ¿qué sientes así como al lado de decirle, oye, esa es mi voz?
así. Claro. ¡Soy yo! Así gritando en el medio del cine. Y nada, a mí me divierte. No he grabado mucho para cine. La verdad que, como te decía, la mayor parte de las copias para cine se graban en México y poco se hace acá en Argentina. Me ha tocado participar en pocas películas y normalmente en las que participo no tienen muchas copias, porque a lo mejor son doblajes de esas películas que la gente prefiere ver en idioma original. La última que sí creo que tuvo un poco más de llegada fue la película de Playmobil, que es una película animada, entonces se estrenó en casi todos los cines con el doblaje. Y la fui a ver 2 veces, creo, al cine, o 2 o 3, y fue muy divertido, pero obviamente yo no decía nada, o sea, no. En un momento me acerqué a la distribuidora, les propuse si no querían que hiciéramos una mesa de actores de doblaje a la entrada o a la salida de la película para que los chicos nos conocieran, porque me parece que es súper divertido, pero no recibí mucha respuesta, la verdad que no les pareció una buena idea. En mi opinión creo que es divertido, si uno puede conocer a las voces de la película y por qué no, además ahí podrían haber vendido merchandising de la película y todo y seguramente hubiera funcionado, pero bueno, el doblaje todavía no está tan en consideración de las productoras grandes a la hora de ponernos a los actores de doblaje como en un nivel de, no te digo de estrellas, pero sí de gente importante. O sea, si las copias de las películas de Disney se estrenan en un 95% con el doblaje, bueno, las voces de los actores de doblaje son realmente muy importantes. Entonces, ¿por qué no darles un poco más de entidad? La respuesta es porque no les quieren pagar más, obviamente. Pero, bueno, uno medianamente tiene que sentir que se está reconociendo su trabajo. Sí. Es importante el actor de doblaje. Debería ser más reconocido, opino. Y sí, a nosotros, los que hemos crecido viendo caricaturas y todo, digo, ¿te acuerdas de las voces en español? Nunca las viste en inglés. Sí. Es importante. Oye, y en el set de grabación, ¿qué estás haciendo, por ejemplo? Y hoy por hoy, bueno, haciendo algunos proyectos que no puedo nombrar por una cuestión de confidencialidad, porque imagínate que grandes productoras como Netflix o no sé, o Amazon Prime, digo, ahora estamos grabando todo desde casa, ya no está mucho la confidencialidad de los estudios, entonces bueno, estamos grabando diferentes cosas, algunas más grandes, otras no tan conocidas, pero estoy grabando, por ejemplo, estoy terminando de grabar la 3ª temporada de The Good Doctor, esta serie tan linda que están dando en Sony. Estoy grabando algunos cursos online, cosas que no tienen que ver con doblaje. En fin, de todo. La verdad es que de todo, porque como te digo, el trabajador independiente de la voz tiene que poder hacer 1000 cosas para llegar a fin de mes tranquilo y contento. ¿Y cómo lo hacen? ¿Te mandan el guión por correo y después...? Depende. Algunos te hacen conectarte a una plataforma online y te dirige el director desde el estudio y en su pantalla, él te comparte su pantalla y te pone ahí el guión, el video. Otros te mandan el material, otros te hacen entrar a una plataforma y ver el material desde ahí como un Google Drive o lo que sea. Depende mucho del estudio, las políticas de privacidad y obviamente hay que firmar convenios y contratos y cosas para que no se filtre nada, porque bueno, estamos en una era muy, muy vulnerable en ese sentido. Sí. ¿Y cómo lo prefieres? ¿Así en tu casa o en un set? Y ahí tiene sus beneficios. A mí estar en mi casa me gusta mucho, manejo mis tiempos, no tengo que estar viajando 1 hora y media para llegar a un estudio. Se pierde, primero lo que se pierde es el contacto con los compañeros y los directores, los operadores técnicos. Se pierde el hecho de que haya un par más de ojos y oídos prestando atención a lo que estás haciendo. Además del sonido, ¿no? Que cambia lo técnico. A mí particularmente me gustaría poder empezar a grabar más desde mi casa. Si pudiera grabar 3 días desde mi casa y 2 días moviéndome, creo que sería una buena combinación. Pero bueno, no deja de ser el verdadero doblaje, no deja de ser en los estudios, con los directores, con el operador técnico, con el guión en papel. Ese es el verdadero doblaje. Grabando desde casa se gasta menos dinero porque no gastas en viáticos y puedes hacer más trabajo. Entonces es como que cada aspecto tiene su pro y su contra. Habría que encontrar un punto medio, me parece. Sí, nivelando ahí. Oye, ¿y cuáles son tus hobbies, aparte del doblaje?
Y a mí me gusta mucho dibujar. Yo me la paso dibujando, publiqué algunas historietas y tendría que estar trabajando en la tercera parte de la historieta, pero bueno, me está costando tener el tiempo para sentarme a hacerlo. Me gusta escribir, me gusta... Bueno, ahora estoy grabando un podcast sobre los Caballeros del Zodíaco con algunos colegas. Así que nada, me pongo a ver, me gusta ver series y películas con mi esposa, me gusta estar con mi hija, viendo todo lo que hace ahora, que es bebita, todo lo nuevo. Como te digo, soy muy de mi casa, me gustan mucho las actividades dentro de casa, menos limpiar, me gusta todo dentro de casa. Oye, ¿y cómo lo haces para el guión? Así, cuando estás leyendo, ¿cómo interpretas los sentimientos? ¿Te cuesta? Y primero uno lo que tiene que hacer es ver la escena. Uno tiene que mirar la escena para ver qué está haciendo el actor, cómo lo está haciendo, hacerse marcaciones en el guión de, mirá, después de esta frase sollozó o rió por lo bajo. Uno ya lo tiene internalizado, ya se acostumbró a la inmediatez de representar lo que está escuchando y viendo en pantalla. Pero es difícil, la verdad que es muy difícil. Hay que estar muy metido, por eso está buena la ayuda de un director para que te corrija, para que te diga no tanto, o es muy poco, dame más. Es un trabajo totalmente en equipo, pero bueno, eso ayuda, por eso mencionaba antes, ayuda mucho si uno ya tiene una escuela mínimamente en actuación, en interpretación, eso va a ayudar muchísimo. Oye, y para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está empezando del doblaje? ¿Por dónde empieza para encontrar un doblaje? No, a ver, tiene que tener paciencia. Esto es un trabajo, como casi todo lo artístico, en donde hay que empezar de abajo, despacio, con humildad y mucho esfuerzo. Yo siempre digo lo mismo. Yo arranqué a grabar en 2005 y mis primeros papeles realmente importantes y en el momento donde yo sobre todo me sentí que estaba cómodo con lo que hacía fue 2011 más o menos. O sea, 6 años de estar trabajando de a poco, de a poquito, hasta sentirme cómodo con lo que hacía. Por eso tengan paciencia porque es un camino totalmente factible, digo, no es que no se puede hacer, pero hoy por hoy en la era de la inmediatez uno quiere ingresar y ya tener su primer protagónico en dibujos animados a los 2 días y no sucede. Entonces entrenen la paciencia, más allá de todo lo otro que dije, de la actuación y todo eso, la paciencia y sean buenas personas, eso, la humildad y la educación es clave. Con esas 2 herramientas van a llegar mucho más lejos que si no las tienen. Buenas palabras, amigo. Vale, para terminar, ¿podrías mandar un saludo a Mario con la voz de Dipper? Claro que sí, Mario, soy Dipper Pines y te envío un gran abrazo. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, amigo. Vale, nos vemos. Muchas gracias. Claro que sí. Bye. Adiós, cuídense. Y a ti también, amigo. Adiós.